Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. El tema de esta noche se titula: tu adoración tiene poder. Quiero que le digas al que está a tu lado: tu adoración tiene poder. Aleluya. Gracias. ¿Le dijiste? Estando Pablo pasando por aquella ciudad, iba como de costumbre, la costumbre que tenemos todos los cristianos, que no es solamente una costumbre sino un devocional, el orar. Y Pablo se dirigía a orar, y dice que al encuentro le salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y parece que la muchacha lo estaba elogiando. Y ahí hay algo muy poderoso que está allí escrito. Pablo, al ver los elogios de la muchacha, no hizo lo que hacen muchas personas. Muchas personas, cuando alguien le dice: hermano, tú cantas bonito, se pone más ancho. Cuando le dicen: hermano, tú predicas muy bien, comienzan a enaltecerse. Pablo, al contrario, comenzó a ver lo que estaba detrás de lo que la muchacha le estaba diciendo. Satanás le estaba tirando a Pablo por muchas partes, de muchas formas, y no podía destruirlo todavía. Pero cuando Satanás vio que no podía destruir a Pablo con todo lo que le estaba tirando, le mandó a alguien para que le subiera el ego. Cuando Satanás ve que no puede contigo, él manda a alguien para que tú te vuelvas altivo, para que tú te enaltezcas. Aquí el grande se llama Jehová de los ejércitos. Aquí el grande es el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Pablo tenía eso bien claro, que el grande murió en la cruz. Y la muchacha salía todos los días y decía: estos sí son siervos del Dios Altísimo. Cuando un hombre está lleno de Dios, cuando una mujer está llena de Dios, el diablo se les levanta en todas partes. El diablo se levanta en contra de ellos en todo lugar. Si a ti el predicador que te entregó a Jesucristo te dijo que vinieras a este camino, que este camino es un camino de rosas, te quiero decir que ese predicador te engañó, porque el camino del que hablaba Jesucristo es un camino donde los que caminan en él son perseguidos a causa de la verdad, donde los que caminan en él son perseguidos porque no siguen la corriente de este mundo, no siguen la misma corriente que llevan todos los demás. Y cuando alguien rompe el esquema, cuando alguien rompe la estructura, el diablo se levanta en contra de él, porque Dios lo va a levantar con algo poderoso. El camino del que habló Jesucristo es un camino lleno de persecución, y muchos de los que estamos aquí ahora mismo estamos siendo perseguidos, porque este camino no es para cobardes. Este camino es para gente valiente. Este camino no es para gente que llegó al evangelio porque quiere que su vida sea más bonita, porque quiere que su vida esté más acomodada en la tierra. Este camino es para gente que llegó al evangelio porque ellos quieren llegar al cielo algún día. Este camino es para gente que aceptó a Jesucristo como su Salvador, porque ellos quieren estar en las mansiones celestiales algún día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si hay algún valiente esta noche en este lugar, que levante su mano y le dé la gloria a Dios en esta noche. El evangelio, pastor, es un camino sufrido, pero también es un camino lleno de gozo. Usted pasa tantas cosas difíciles, pero cuando llega la noche, llega ese momentico que tienes con Dios y puedes levantar tus manos y adorarlo,
ese momento es especial. Ese momento cambia todo lo que pasó en el día. En el momento en el que puedes levantar tu mano y decirle: Señor, yo te adoro. A pesar de todo lo que he estado viviendo, a pesar de todo lo que he estado pasando, yo te adoro, Jehová. Ese momento lo cambia todo. Ahora lo tremendo. Pablo se voltea donde está la muchacha y reprende el espíritu de adivinación que está en ella. Y como Pablo estaba lleno de lo que están llenos los que están aquí esta noche, del Espíritu Santo, el demonio que estaba en esa muchacha no resistió y se tuvo que ir en ese momento de ella. Y nada más por ese motivo, por echar fuera un demonio de esa muchacha, por ese motivo ellos fueron a la cárcel. Y la cárcel de la que habla este libro de los Hechos era una cárcel que tenía 3 etapas. En la primera etapa, donde estaban los primeros presos, allí había luz y había aire, o sea, había ventilación, no hacía tanto calor. En la segunda etapa de la cárcel había unas rejas más reforzadas, porque era para presos más peligrosos. Cuando dicen gloria a Dios. Y en esa segunda etapa de la cárcel las rejas eran más reforzadas. Había aire, pero no había luz. Pero en la tercera etapa, que fue a donde llevaron a Pablo y a Silas, en esa etapa de la cárcel no había aire ni había luz. Apenas se podía respirar. Era el lugar de la tortura. Era el lugar donde llevaban a los presos más peligrosos. Cuando dice gloria a Dios. Y a ese lugar le llevaron a Pablo. ¿Y por qué lo llevaron? Por predicar el evangelio en aquella tierra. Nosotros queremos muchas veces que en todos lugares nos reciban con rosa. A veces salimos a evangelizar y tenemos en nuestra mente la idea de que en cada casa que lleguemos vamos a ser bienvenidos. Pero cuando salimos a la calle a evangelizar casa por casa, nos damos cuenta que en muchos lugares nos sacan a las patadas de allí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesucristo mismo habló de eso. Y la iglesia hoy en día está siendo perseguida. Usted dirá: aquí en nuestro país la iglesia no es perseguida, y damos gloria a Dios por eso. Pero usted como cristiano, a usted como mujer de Dios, Satanás nunca va a dejar de perseguirlo. Nunca va a descansar de perseguirte. Tú no te das cuenta que a veces tú llegas a un lugar muy normal, como todas las personas, y a todo el mundo lo tratan bien, pero a ti te tratan mal. Y llegas a un sitio a comprar y el que está despachando te trata las patadas. Y tú dices: wow, yo estoy comprando, yo le estoy pidiendo regalado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso se llama persecución. ¿Tú sabes por qué a todo el mundo no le caes bien? No porque no eres una monedita de oro, porque tú eres más valioso que una monedita de oro. El problema es porque el espíritu que está en ti choca con el espíritu que está en el mundo. Y cuando hay un choque del espíritu contra espíritu, entonces algo no cuadra allí. Tú le causas molestia a mucha gente cuando tú llegas. Tú le causas molestia a mucha gente cuando tú hablas. No obstante todo esto, antes de meter a Pablo en la cárcel, lo azotaron. Como si había hecho algo demasiado grave. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le dieron unos latigazos. ¿Y sabes qué duele? Cuando te golpean la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Satanás, después que le quitó todo a Job, le dijo piel por piel: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Lo más difícil es ese momento de dolor, ese momento de aflicción, ese momento de enfermedad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso sí es algo difícil. Y Pablo, con esos latigazos, lo metieron allá en la cárcel, donde no había casi oxígeno, donde no llegaba la luz del sol. No se sabía cuánto era de día ni cuánto era de noche. Y cuando Pablo estaba en aquel lugar, él hizo esto: comenzó a reclamarle a Dios. ¿Fue eso lo que hizo?
Comenzó a decirle: Dios mío, yo estaba predicando tu palabra, ¿por qué me tienes aquí? Fue eso lo que hizo. Comenzó a decirle: Señor, yo soy un siervo tuyo. Yo te he buscado en santidad, en oración, en ayuno, de día y de noche. Fue eso lo que hizo. Eso no fue lo que él hizo. Él comenzó a orar y adorar a Dios. En el momento más difícil de su vida, él levantó sus manos y le dijo: Padre, yo te adoro en este lugar. Yo te adoro. Aleluya. Que es lo que pasa muchas veces con nosotros, que cuando estamos en el momento difícil comenzamos a reclamarle a Dios como si Dios nos debiera algo, cuando todo lo que tenemos es por su gracia. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él comenzó a adorar a Dios en ese momento. Él comenzó a adorar a Dios en el momento más difícil de su vida. ¿Sabes qué es lo que pide Dios de ti en medio de los días difíciles, en medio de las grandes pruebas? Él no quiere que te presentes a Él con todo lo que tienes, porque todo lo que tienes se lo debes a Él. Él no quiere que te presentes delante de Él hablando en lenguas ni temblando. Él quiere que te presentes delante de Él adorándolo y dándole la gloria. Que a pesar de que el día más difícil de tu vida, Dios quiere que tú le adores. Dios quiere que tú le alabes. Aleluya. En ese momento difícil, Pablo comenzó a adorar a Dios. Desconocemos qué canción cantaba Pablo en ese lugar, pero lo tremendo es que cuando Pablo comenzó a adorar a Dios, dice que comenzó un terremoto muy grande, comenzó un estruendo. Cuando tú le reclamas a Dios muchas cosas, quizás Dios se aparezca, quizás no se aparezca, pero cuando tú adoras, algo tiene que suceder. Cuando tú adoras, algo tiene que pasar. Si tú levantas tus manos y le dices: Señor, yo te adoro, la tierra comienza a estremecerse. Aleluya. La cárcel comenzó a temblar. Dice que los presos que estaban en ese lugar oían lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Aleluya. De repente la cárcel comenzó a temblar. Lo tremendo no fue el temblor, lo tremendo fue que las puertas se abrieron. Aleluya. Lo tremendo fue que las cadenas que tenían en los pies, las cadenas le fueron quitadas en ese momento cuando adoraban. El salmista David dijo en una oportunidad: saca mi alma de la cárcel para adorarte, Señor. Saca mi alma de la cárcel. Una cosa es adorar en el día bueno, otra cosa es adorar en el día malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una cosa es adorar cuando todo está saliendo bien, otra cosa es adorar cuando todo está saliendo mal. Una cosa es adorar cuando todo está próspero, todo está bien. Otra cosa es adorar en el momento de la enfermedad. Otra cosa es adorar en el lecho. Otra cosa es adorar en la cama. Otra cosa es adorar en el momento difícil. A Pablo y a Silas le ataron algo en los pies. Que eso que le ataron en los pies no solamente era para que los presos no se escaparan, era un objeto de tortura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a presos como Pablo y Silas, los guardias los castigaban severamente, y ese grillete que les ponían en los pies lo apretaban más de lo normal. Se lo ponían a la altura del tobillo para que ese grillete le apretara duro en el tobillo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alguna vez aquí se han aporreado el tobillo? Eso no es fácil. Mira, uno hasta llora cuando se aporrea el tobillo. Imagínense Pablo cuando tenía el grillete ahí apretadito. No obstante esto, tenía la espalda sangrando por todos los latigazos que le dieron. Y en ese proceso muy difícil,
Quizás más difícil que el que muchos estamos viviendo, quizás menos difícil, no lo sé. Pero en ese proceso tan difícil, Pablo pudo levantar su voz y adorar a Dios. Aleluya. Yo creo que el momento de adoración es un momento muy especial. Adorar no es cantar bonito. Adorar no es el concurso de si yo canto mejor que tú o tú cantas mejor que yo. Eso no es adoración. Adoración es cuando tú derramas tu corazón delante de Dios sinceramente. Cuando tú le adoras desde tu alma, desde tu corazón, no importa si se te va el gallo, si se te van las gallinas y los pollitos. Lo importante es que tu adoración se escuche en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo quizás no era famoso en redes sociales. Pablo no era famoso en Facebook ni en Instagram. Pablo no era famoso en aquella región ni en aquel lugar. Nadie estaba afuera gritando: saquen a Pablo de la cárcel. Pero Pablo era famoso en el cielo. En el cielo conocían a Pablo. Y cuando Pablo comenzó a adorar, el cielo comenzó a moverse a favor de él. Avanzando la haya basoma. El cielo se mueve hoy a favor de alguien esta noche. Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, la puerta se abrió, porque hubo un adorador. Pablo y Silas oraban al Dios vivo, cantaban, los presos les oyeron, todos allí se estremecieron. Ahora que tú vas a hacer, así hayan dos o tres, comencemos a adorar y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se romperán. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras.